Esta historia no me la contó nadie, la viví yo. Bienvenidos. Lo conocí mucho tiempo antes de casarnos. Fui a una fiesta con una amiga y casualmente allí estaba él, siendo encantador y divertido. Me acuerdo que cuando llegué, inmediatamente se acercó a mí y empezó a invitarme a bailar, me atendía, me llevaba bebidas y desde el inicio quiso salir conmigo. Yo estaba en otro momento de mi vida, la verdad es que tener una relación no era una prioridad para mí, así es que no le puse mucha atención. Me pidió mi teléfono y empezamos a salir. Siempre fue muy galante, siempre fue un hombre educado, culto, con unas ansias locas de demostrarme que le interesaba y que le gustaba. Me llenaba la oficina de flores, tuve serenata en la ventana de mi casa, me llevaba comida al trabajo y me montaba una mesa increíble, me cocinaba, hacía cosas que sonaban súper románticas, pero algo en mí me decía que no. No sé si era que yo estaba en otro canal o es que de verdad algo en mí me decía que no confiara en él. Me salió una oportunidad importante en el trabajo, en donde me promovieron para encargarme de algo muy importante y ese fue mi pretexto perfecto para decirle lo mejor es que no estemos juntos por el momento. Le dije que lo más importante para mí en ese momento era mi crecimiento profesional y no tenía nada que ver con él, simplemente tenía que ver con que yo tenía otras cosas en la vida. Y por un lado era cierto, quería enfocarme en algo mucho más grande que tener una relación. Era una oportunidad importante y no la pensaba desaprovechar. Así es que así pasó, me alejé, pero en realidad nunca se fue de mi vida. Durante muchos años nos escribíamos en cumpleaños, en fechas importantes, Año Nuevo, Navidad, todo el tiempo nos íbamos buscando. Sin ningún interés de por medio, al menos no de mi parte. Siempre era una persona educada, era una persona agradable y me gustaba saber si estaba bien. Por medio de las redes sociales me enteré de cómo le iba en la vida, de sus relaciones, de sus nuevos trabajos, de los proyectos que tenía, de que se volvió un gran cocinero para él y después me enteré que tenía un hijo. Me dio mucho gusto, lo felicité y todo eso lo fui viendo pues de la mano de las redes sociales. Al paso del tiempo, yo terminé una relación que para mí fue muy importante. Y justo después de haberla terminado, un día recibo un mensaje de él en donde me preguntaba cómo estaba, si había regresado a vivir a la Ciudad de México y que me invitaba a cenar. A mí me pareció oportuno decirle que sí. No tenía ninguna intención de algo más, simplemente creí que estaba padre salir con alguien con quien siempre tenía una buena plática. Fuimos a cenar y sorprendentemente la pasé muy bien. Siendo muy honesta, desde esa primera cena hubo algo en él que me hacía saber que me estaba mintiendo en cosas. Tal vez no cosas importantes, pero mintiendo en cosas. Y entonces empezó la historia. Desde ese día ya no nos separamos y empezamos a tener una relación muy linda. De pronto salía yo de casa y me lo encontraba en mi carro recargado con un ramo de flores increíble, o a veces me invitaba a cenar y pasábamos horas platicando de música, de libros, de cosas que nos gustaban a los dos. Fuimos avanzando y me presentó a su familia que se volvió mi familia. Una familia en la que encontré un lugar seguro, en la que encontré compañía, en la que encontré muchísima diversión y que disfruté mucho. Así es que nuestra relación iba increíblemente bien. Yo sabía que él tenía un hijo, su hijo no vivía con él, vivía en otro país, pero él, al parecer, siempre estaba muy en contacto con el niño. Eso a mí nunca me molestó, al contrario, me hizo pensar que eso lo hacía un mejor hombre, porque ante mis ojos era un gran papá. Del niño me fui enterando y de la relación con la mamá también, conforme iba pasando el tiempo. Y lo único que escuchaba de la relación con la mamá del niño es que
él había sufrido mucho porque la familia de ella no lo había tratado tan bien. Nunca me detuve a pensar que probablemente eran alertas cuando no haces nada mal y parece que los que están enfrente son los que hacen todo mal y no tú. Con el paso del tiempo conocí al niño y me enamoré. Me enamoré perdidamente de él. Me pareció divertido, cariñoso, juguetón, inteligente. Era muy lindo convivir con él. Recuerdo muy bien que fuimos al Papalote y la pasamos tan bien. Me acuerdo de él hablando conmigo como si fuera un adulto y le decía a su papá, tienes que conseguirte otra novia porque ella ahora es mi novia. Y eso para mí fue muy lindo. Convivimos, nos reímos mucho y creo que me gané un lugar en su vida durante un tiempo. En alguna de las ocasiones que el niño vino, le preguntó a su papá que si se iba a casar conmigo. Para ese tiempo, él y yo ya vivíamos juntos. Y entonces ahí rompió con todo lo que yo había dicho durante muchos años en mi vida. Yo siempre dije que no me iba a casar, que para mí eso no era importante, porque de verdad lo creo. Para mí no es importante, porque lo que para mí era importante era la relación, era lo que se creaba, eran los planes, era el futuro de una pareja, no la boda. Pero cuando él lo preguntó tan serio, la respuesta de su papá fue sí, y yo no lo dudé y accedí. Y dije que me iba a casar. En alguna ocasión alguien me dijo que los preparativos de la boda son una antesala de lo que va a ser tu matrimonio. Y me pareció muy divertido. Con el tiempo entendí que sí era así. Así es que bueno, pues empezamos muy ilusionados a hablar de los preparativos de boda. Pero en el ínter que vivíamos juntos había cosas a las que nunca le quise poner atención. Y era que cambiaba mucho de trabajo, que de pronto el dinero no fluía como tenía que fluir, que había ciertas acciones que a mí me hacían saber que estaba mintiendo en algo. Pero el miedo de confrontarlo me hizo ignorarlo. Lo pasé por alto muchísimas veces. Iniciamos con los preparativos de boda, me dio un anillo de compromiso, fue muy lindo cuando me lo dio. Parecía que todos estábamos muy felices y entonces iniciamos. Los preparativos pues parecían ser muy divertidos. Abrimos una cuenta entre los dos y ahí era en donde íbamos poniendo todo el dinero. Era complicado porque yo no estaba en un momento económicamente muy relajado. Él pues tampoco, porque cambiaba mucho de trabajo. Y sin embargo, aún así nos aventamos a hacer toda la planeación de la boda. Recuerdo que un día no pude dormir en toda la noche. Durante toda la noche en mi mente algo decía, revisa la cuenta que abrieron entre los dos, revisa la cuenta que abrieron entre los dos. No sé por qué. Nunca voy a entender cómo es que esas cosas sucedían en mi mente. Y entonces revisé la cuenta al día siguiente, saqué la tarjeta, me fui al trabajo y cuando llegué metí la tarjeta al cajero y entonces encontré la cuenta en ceros. No tenía ni idea de lo que costaba juntar dinero para esa boda. De lo mucho que me esforzaba por poder cubrir la vida que ya teníamos y en la que por supuesto él aportaba, pero además juntar para tener esta boda de nuestros sueños, que quienes se han casado saben que juntar para una boda no es cualquier cosa. Cuando vi esa cuenta en ceros, sentí que me había caído un balde de agua helada. Me acuerdo que sentí que se me bajó la sangre y lo primero que pensé fue, nos vaciaron la tarjeta. El único detalle es que esa tarjeta siempre estuvo en nuestra casa. Nunca salió de ahí. Jamás la usamos para algo más. Es más, yo no me acordaba ni del NIP. Lo tuve que buscar. Entonces le llamé muy preocupada, le escribí, le dije que la tarjeta estaba vacía, que qué había pasado. Jamás por mi mente pasó que él hubiera tomado ese dinero. Me tomó la llamada después de muchas veces que le marqué, porque había leído mi mensaje de que no estaba el dinero, que la tarjeta estaba vacía.
Me tomó la llamada y entonces le dije, ¿qué sucedió? Nos vaciaron la tarjeta y él se quedó absolutamente callado y después de un momento me dijo, yo tomé el dinero. Lo llevé a la boda, a donde nos íbamos a casar, para no tener el dinero allí porque para mí es una gran tentación. No entendí o no quise entender. Y me molesté muchísimo. Me sentí robada, me sentí engañada. Algo en mí empezó a decir ahí que eso no estaba bien. No me hice caso. Y entonces me enojé mucho y le empecé a decir que por qué había hecho eso, que no era cierto, que qué le había hecho al dinero. Y entonces su reacción natural fue, pregúntale a la wedding planner, de verdad, el dinero se lo llevé. Me casé fuera de la Ciudad de México, él no tenía carro, no tenía sentido lo que me estaba diciendo. Hoy lo pienso y de verdad creo que sonaba súper fantasioso. Le creí. Entonces hablé con la wedding planner y me dijo, sí, aquí tengo el dinero. Hoy estoy segura que me mintió, absolutamente segura, que él le pidió que le dijera eso. Después de eso, pues continuamos con los preparativos y hacíamos de todo para poder juntar. Recuerdo que eran cosas tan absurdas como no irme a depilar la ceja, o no ir a mi psicóloga, o empezar a dejar de hacer cosas por mí que siempre fueron importantes, porque teníamos que sumar a eso. Sus cambios constantes de trabajo, sus faltas constantes al trabajo. Pero eso para mí no fue suficiente. Después empezamos a tener problemas porque un día descubrí que no estaba una bocina en la casa, una bocina. Y me preocupé mucho porque tu casa es el lugar más seguro. Viví sola muchísimos años y nunca se me perdió nada. Entonces me parecía muy extraño no encontrarla y le dije, oye, no encuentro la bocina, ¿sabes en dónde está? No sé. Y de pronto salió, desapareció. Cuando regresó me dijo que se había llevado esa bocina al trabajo, cosa que me molestó muchísimo porque ¿por qué no decirlo? Entonces nos fuimos a comer y cuando saca una mochila y la abre, la bocina estaba ahí. La realidad es que fue la primera vez que empeñó algo de mi casa, la bocina. Me dolió muchísimo. Me dolió muchísimo porque no solo me mintió cuando se llevó la bocina, no era la bocina, era el cómo rompes con la confianza de alguien que está poniendo todo para que una relación pueda funcionar. No era que desapareciera algo de mi casa que no tendría por qué pasar. Era que conforme iban desapareciendo cosas de mi casa, iba desapareciendo mi confianza en él, en mí, en lo que estábamos juntos creando. Esa fue la primera de muchas. Aún así, continué. En algún momento tuvimos una plática y él me dijo que tenía un problema grande con las mentiras, pero que estaba trabajando por mejorarlo. Iba con un terapeuta, yo tomaba terapia por temas que para mí era importante sanar, con mi imagen corporal, con cómo me amaba personalmente, y dejé de hacerlo. Nos costó mucho, pero lo logramos. Nunca tuvimos que pedir prestado un peso. Nos esforzamos mucho por tener la boda y no voy a decir que él no puso nada porque eso no sería verdad y no sería justo. Él aportó tal como lo habíamos acordado. ¿Cómo lo hizo? Prefiero no saber. Tuvimos el apoyo de muchísima gente. Mucha gente nos hablaba y nos decía, yo les quiero regalar esto, yo les doy aquello, yo aporto con tal, porque nos rodeamos de gente que nos quería mucho.
Y entonces eso fue muy valioso. Su familia se volvió mi familia. Su mamá me acompañó durante todo el proceso de la búsqueda de vestido, de maquillaje. Absolutamente todo ese proceso lo viví con su mamá. Mi mamá estaba en un proceso emocional y mental en el que no estaba capacitada para estar conmigo. Así es que su mamá se volvió mi compañía. Hubiera agradecido tanto que esa familia que se volvió mi familia me advirtiera. Yo sé que es su hijo, pero al menos que me lo hubieran advertido, lo hubiera agradecido mucho. Llegó el día de la boda. Antes de la boda yo empecé a notar que a él le faltaba un poco de compromiso con el dinero que le mandaba a su hijo. Y eso me dolía mucho porque de verdad para mí el niño era una parte intocable. Yo siempre le pedí que nunca le fallara a él porque es su hijo. Afortunadamente yo siempre tuve una buena relación con la mamá del niño. Él siempre tuvo un lugar en la casa. Y cuando ya le dijimos que nos íbamos a casar, yo le prometí a ese niño que iba a tener una familia. Y esa era mi intención, que tuviera una familia también con nosotros y no solo con su mamá y la nueva pareja de su mamá. Llegó la fecha de la boda y fue increíble. La verdad es que fue un eventazo. Fue divertido, fue diferente, porque además la realidad es que así éramos nosotros. Éramos bastante poco convencionales y fue una boda muy divertida. Yo me acuerdo de estar rodeada de gente que amo profundamente y que afortunadamente hoy siguen en mi vida. Y entonces lo disfruté muchísimo. Todo fue extraño, desde salirnos antes de la misa porque escuché la canción con la que salíamos y entonces se nos hizo fácil salirnos antes, desde que a mi hermano le robaron los anillos de bodas y entonces nos regalaron unos ahí de alpaca que encontraron en un tianguis, que me diera un ataque de risa durante la misa cuando vi los anillos. O sea, fue un momento muy divertido. Aún con que yo nunca soñé con tener un vestido blanco y una boda grandísima, y lo disfruté muchísimo. Me divertí como niña, de verdad. Gran parte de ese evento, la verdad es que yo lo hice pensando en el niño, en que él se divirtiera, en que supiera que era parte de nosotros, así es que estuvo sentado a nuestro lado todo el tiempo. Cuando fue el vals de novios bailó con nosotros, todo el tiempo lo incluimos porque para mí era muy importante que él supiera que tenía una familia. La boda estuvo increíble, la pasamos muy bien, nos reímos, la familia estuvo muy feliz, los amigos se divirtieron como locos, todo fue increíble. Al regresar nos fuimos de luna de miel y cuando volvimos empezó la pesadilla. Asaltos cada mes, cada 15 días, cada semana, no sé. No quiero exagerar, pero fueron muchos asaltos seguidos, en donde le quitaban, empezamos porque le quitaban el anillo de bodas, un iPad, la cartera. ¿A qué le llevaba eso? A no tener dinero. ¿A qué nos llevaba eso? A que yo mantuviera la casa. Pero para mí no tenía sentido pensar que alguien con quien había decidido compartir mi vida no se estaba haciendo responsable de nosotros. Antes de que yo me casara con él, incluso antes de que formalizáramos más nuestra relación, yo le hice saber lo importante que era para mí tener hijos. Era un sueño. Creo que si nunca soñé con la boda, sí soñé con ser mamá. Mucho tiempo. Le dije lo importante que era para mí y que si él no estaba dispuesto, lo entendía, porque entonces en mí llegaba este reloj biológico del que nos hacen súper presas a las mujeres socialmente. Y lo hablé con él honestamente y le dije, quiero ser mamá. Y si tú no quieres eso, está bien. No es algo que
que yo vaya a exigirte. Tienes todo el derecho de decir que no, pero entonces tú sigues tu camino, yo sigo el mío y no pasa nada. Y él me dijo que sí quería. Así es que cuando me casé, además de todo, estaba muy ilusionada por ser mamá. Cuando empezaron los asaltos, las pérdidas de trabajo, había algo que a mí no me gustaba. Algo en mí, algo en la manera en la que sus papás lo miraban cuando él platicaba que lo habían vuelto a asaltar. Algo no estaba bien. Un día decidí ir de sorpresa al lugar en donde trabajaba, porque además se había quedado en un restaurante muy exclusivo en Polanco a trabajar. Y yo iba los viernes a una oficina que estaba muy cerca de ahí. Así es que se me ocurrió, como se le puede ocurrir a cualquier pareja, darle una sorpresa y llegar por él. ¿Qué podía salir mal, no? Así es que llegué a su trabajo. Me acuerdo perfecto que me estacioné en la puerta, justo enfrente de donde él salía. Y me quedé ahí. Fue pasando el tiempo. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora. Y no salió. De pronto me llamó y le dije, ¿en dónde estás? Estoy esperándote. Y él se quedó muy serio y me dijo, ¿en dónde estás? Dije, pues afuera de tu trabajo. Y me acuerdo que se quedó completamente mudo y al segundo empezó a tartamudear diciéndome, espérame ahí, no te muevas, ahorita voy. Dije, ¿por dónde saliste? No te vi. No, ahorita voy, ahorita llego por ti, no sé qué. Estoy muy cerca, voy camino al metro. ¿Cuánto tiempo se podía haber tardado en llegar de donde estaba a donde estaba yo? Yo creo que lo esperé 1 hora más. Y cuando llegó bañado en sudor de que venía corriendo, alteradísimo, nerviosísimo. Y le dije, ¿en dónde estabas? No, lo que pasa es que te quería dar una sorpresa. Había ido a comprar unos boletos para que fuéramos al teatro de sorpresa. Y tú, pues llegaste y yo nunca me imaginé que ibas a estar aquí. Y todo sonaba tan fantástico que no lo creí. Ahí sí, no lo creí. Y le dije, ¿me estás mintiendo? No, por supuesto que no, mira, lo que pasa es que, ¿cómo te voy a mentir? Pues por supuesto que trabajo aquí. No le creí. Les podría decir exactamente la calle por la que íbamos pasando cuando le dije, te pido que si me estás mintiendo, en este momento me digas la verdad. No, no te estoy mintiendo. Trabajo ahí. ¿Ok? Esa fue la primera vez, pero no fue la última. Volvió a suceder. Recuerdo que un día que le dije que iba a ir por él, llegué antes y lo vi como cruzó corriendo la calle. Él no me vio. No trabajaba ahí. Un día le escribí a alguien y le dije, siento que algo no anda bien con él. Creo que me está mintiendo. Y la respuesta fue, ay, por Dios, ya vas a empezar con tu diarrea mental a suponer cosas que no son cuando tienes una gran pareja. Y le di la razón. Me eché la culpa a mí por pensar mal de alguien tan bueno como él, de alguien que lucía tan inocente, tan dulce, tan atento, tan caballeroso. ¿Cómo yo iba a dudar de alguien así? Yo que soy una cabrona, yo que soy ruda, yo que hablo fuerte, que digo lo que pienso. La cabrona de ahí era yo. Y me lo creí. Pasó el tiempo, lo descubrí que volvió a mentir y volví a hablar con él. Lo aceptó. Sí, perdón, te mentí, pero no va a volver a suceder. Es que me ha costado tanto trabajo encontrar un lugar. Es que
Cualquier tipo de justificación era buena para no reconocer lo que estaba sucediendo. Obviamente todo ese tiempo el peso más grande financiero de la casa iba sobre mí y yo mantenía todo, lo cual era muy cansado, porque además de mantener económicamente la casa, pues había que mantener las apariencias, ¿no? Porque ¿cómo llegas y le dices a tu familia, ¿qué crees? ¿Te acuerdas que trabajaba en un lugar súper cool? Me mintió. No, no era cierto. No tiene nada. No, el ego no lo permite. Mi ego no lo permitía. Así fueron desapareciendo cosas, apareciendo cosas en mi casa como joyas de casa de sus papás. Recuerdo que alguna vez llegamos con sus papás y vi a su papá furioso. Su papá conmigo siempre fue muy cariñoso, muy cariñoso. Y él estaba de verdad furioso. Recuerdo que me quedé afuera y yo escuchaba cómo le gritaba. Y yo no entendía, o sea, él le decía, lo volviste a hacer, lo hiciste, algo así, no sé. Salimos y nos fuimos y yo, muy sorprendida, le pregunté qué había pasado. Con el tiempo lo entendí. Entró a casa de sus papás y les robó. No entendía qué pasaba. Para mí nada tenía sentido. Lo único que sí sé es que esta luz que sí tengo, de la que sí soy dueña, se fue apagando. Y que mucha gente que estaba a mi alrededor lo notó. Pero por respeto y por amor a mí no dijeron nada. Nos dedicábamos a vender pan. Él lo hacía y yo lo vendía. En mi lugar de trabajo conseguía clientes, horneábamos en las noches, pero como no teníamos horno, entonces nos íbamos a casa de sus papás o de amigos que nos prestaban el horno y nos quedábamos allá hasta las 1000 horas. Y a mí no me importaba, ¿eh? Yo al día siguiente temprano estaba en la oficina, hacía lo que tenía que hacer, llevaba los panes, los repartía, a la hora de la comida me iba a casa de sus papás, le ayudaba a hacerlo, salía de la oficina y seguíamos haciendo, porque lo que yo quería era impulsarlo. Nadie, absolutamente nadie, sabía lo que estaba pasando entre nosotros. Antes de que cumpliéramos el año de matrimonio, un día tomo su mochila al hacer limpieza y se me cae al piso. Cuando la levanto, encuentro un montón de papelitos y los empiezo a abrir. Eran apuestas. A las 10 de la mañana, a las 2 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 12 del día, a la 1. O sea que en realidad cuando él me decía que estaba trabajando, estaba encerrado apostando. No puedo describir lo que sentí en ese momento. Creo que empecé a entrar en un camino en donde eso que yo pedía, que era entender qué pasaba, empezó a suceder. Cuando vi esos papeles, los puse todos en la mesa. Él llegó a la casa y le pregunté qué era, y obvio me mintió. Obviamente tenía que inventar algo, ¿no? Como de, es que un día unos amigos del trabajo dijeron que fuéramos a apostar y pues todos le dimos lana a alguien y entonces fue y apostó. No era cierto. Antes de eso ya me había dicho que trabajaba en otro lugar. Entonces un día a mí se me hizo temprano y me estacioné en otro lugar y de pronto lo vi cruzar frente a mí cuando se supone que estaba trabajando. Creo que todo eso fueron esas pruebas que yo pedía para entender qué sucedía y no las quise ver. Cuando entendí que eran apuestas,
me dolió muchísimo. Me dolió mucho que todo el esfuerzo que yo ponía por pagar su terapeuta, por que hubiera de comer en la casa, por ponerle gas a la cocina, al departamento, y que cuando le decía, bueno, le pones 500, él le ponía 400, porque 100 se los embolsaba. O cuando estaba enfermo y le decía, bueno, aquí está lo del medicamento, y entonces no lo pedía para guardarse ese dinero. O cuando llegué a encontrar mensajes que le escribía a su propia familia, a tíos o amigos, diciendo que su hijo estaba en el hospital para que le dieran dinero, lo cual no era cierto. O todo el tiempo que dejó de darle dinero a su hijo, todo ese dinero lo apostó. Pero junto con ese dinero, apostó mi dignidad, apostó mi amor propio, apostó mis fuerzas, apostó su credibilidad ante mí, apostó mi confianza, apostó mis ganas de ser mamá, de crear una familia. Ahí se fue todo y perdió. Cuando entendí que tenía un problema con las apuestas, mi respuesta inmediata de superheroína fue decir, vamos a salir de esto, juntos. Y estoy segura que se podría, siempre y cuando ambas partes quieran. Lo que yo nunca tomé en cuenta es que era muy probable que él no quería. Así que seguimos en nuestra dinámica de pareja perfecta, en donde su familia no sabía nada porque estábamos increíbles y la mía, bueno, muchísimo menos. O sea, para mi familia estábamos perfectos. Mis amigos creían que todo iba ideal. Hoy que platico con ellos, un par me decía, no te creía nada. Pero seguimos en esa dinámica. Yo pagaba la renta de la casa, obviamente, porque él no tenía trabajo, muy seguido. Y un día recibo un mensaje de la casera en donde me preguntaba cuándo podíamos pagarle los meses de renta que debíamos. Y si algo me enseñaron a mí mis padres, es que la renta no se debe nunca. Así es que me sorprendí muchísimo porque cada mes, un día antes de pagar la renta, yo le entregaba el dinero en la mano para que él subiera al departamento de arriba a dárselo a la hija de la dueña. Se lo gastó. Se lo gastó en apuestas. Me volví loca. Creo que nunca en mi vida he estado tan furiosa como ese día. Recuerdo que entré a la casa y teníamos una pared llena de fotos de la boda. Bajé cada foto y la reventé en el piso, porque ya no podía más, porque me sentí robada, porque me sentí usada, porque se burló de mí, de mi confianza, de mi amor, de mi trabajo, de mi desgaste, de mi apoyo. Cada foto de esa pared la rompí. No me siento orgullosa de todo lo que dije, pero ya no podía más. Recuerdo que le gritaba, ¿cómo era posible que me robara? Eres un ratero. ¿No te das cuenta de todo el esfuerzo que hago para que logremos esta vida? En ese momento vivíamos en un departamento que yo odié con toda mi alma. Yo no quería vivir en ese lugar, pero cuando lo fuimos a ver, a él le dio mucha ilusión. Y yo lo único que pensé fue que tal vez, si vivíamos ahí, él le iba a echar ganas y entonces íbamos a estar mejor. Lo puse antes que yo. Ese día me volví loca, él salió corriendo casi de la casa porque de verdad yo estaba furiosa y entonces me fui a casa de sus papás.
y les dije lo que estaba pasando. Y recuerdo que sus papás estaban sorprendidos. Yo creo que sorprendidos por escucharlo de mí, tal vez no por lo que había hecho. Me fui a mi casa muy triste, sin decirle nada a nadie. Y llegó él en la noche. Me pidió perdón, me dijo que ese dinero lo íbamos a recuperar, que las cosas iban a mejorar, que él se comprometía a recuperarse. La terapeuta con la que yo había ido me había recomendado un médico que era una eminencia en temas de adicciones, así es que lo llevé ahí, cada fin de semana iba. Con el paso del tiempo me di cuenta que muchas consultas no existieron, porque pues se quedaba con el dinero. Y así fueron sucediendo muchas cosas. Llegó un momento en el que yo ya no dormía. Me acuerdo que estábamos acostados, y yo cada que sentía que se movía, que se levantaba de la cama, lo único que pensaba es que iba a agarrar algo de la casa, se lo iba a embolsar y lo iba a empeñar para tener dinero para apostar. Y así pasó con computadoras, bocinas, joyas, muchas cosas. No sé cuánto tiempo dejé de dormir. No descansaba. Mi cuerpo estaba destrozado, agotado. Mi corazón estaba hecho trizas, pero nunca lo dije. Yo, para todos, entera, perfecta, con una sonrisa en los labios como siempre y dispuesta a demostrar que lo que pasaba estaba bien. Muchas veces me han preguntado por qué no dije nada. Y creo que la respuesta más honesta que puedo dar es que lo hice por amor a él. Porque me parecía imprudente hablar de un problema suyo, de una adicción suya. Y lo único que yo quise hacer fue cuidar nuestra relación. El error es que uno no puede cuidar algo descuidándose a sí mismo. Pero lo hice. Lo hice para que nadie me cuestionara, para que nadie me juzgara, para que nadie me criticara, para que nadie me cuestionara. Y lo viví solita. Después del tema de la renta, pasaron otros trabajos que yo sabía que no eran ciertos. Un día me dijo que había entrado a trabajar a una empresa, no le creí, pero yo ya estaba sumamente desgastada. Me acuerdo que cuando fue el sismo del 2017, cuando tembló, a la primera persona a la que le quería escribir era a mi esposo. Y entonces recibí una llamada suya diciendo que estaba bien. Yo no sabía en dónde estaba. Se supone que estaba en el trabajo, pero no tenía trabajo. Después me acuerdo que en la noche me inventó una historia de que a un amigo suyo del trabajo se le había caído la casa y que se había muerto un familiar y que entre todos estaban juntando dinero para poder lograr el funeral. Y le di dinero. Yo sabía que era mentira. Así fueron pasando muchas cosas. Él siempre siendo encantador, él siempre siendo amoroso. Y entonces yo no podía entender que lo que estaba sucediendo era un acto de violencia. Porque para mí la violencia era recibir golpes, era que te gritaran. Pero nunca entendí que el que tus bienes materiales, que el que tu mente y tu tranquilidad estén en riesgo, es violencia. Un día le pedí que si ya estaba en este nuevo trabajo en el que había entrado, me lo demostrara, porque pues ya había pasado tantas veces que mentía, que yo necesitaba saber que me estaba diciendo la verdad.
Nunca pudo comprobármelo. Nunca. Bueno, enséñame la credencial. No, no me dan. Bueno, el mandil. No, es que lo tengo que dejar ahí. Y así. O sea, pretextos, millones. Era diciembre. Así es que le dije, ok, tienes de aquí a que den el aguinaldo para demostrarme que trabajas en ese lugar. El día que den el aguinaldo necesito dinero para todas las cosas que tenemos que hacer, comprar regalos, la cena de Navidad, todo lo que hay que hacer, ¿no? Porque pues como éramos un matrimonio perfecto, pues teníamos una vida perfecta. Entonces, obviamente, no llegó el dinero y yo decidí que ya no quería hablar más. Días antes había encontrado una tarjeta de un abogado en el buró. Y me acuerdo que ese día no llegó a la casa. Yo estaba preocupadísima. Le hablaba por teléfono, le hablé a su hermana, le marcaba y era un abogado que la verdad no se veía nada de confianza. Y me contestaba tomado y luego se reía. Y entonces ya de verdad me hice una pregunta que hoy me la hago cada que puedo. ¿Voy a poder con esto el resto de mi vida? Y mi respuesta fue no. Cuando me dijo que no le habían dado el dinero, el aguinaldo, acabó poniéndole la cereza perfecta al pastel. Y le dije, no más, pero tenemos que entregar estas cenas porque hicimos un compromiso y el compromiso ya era mío, porque yo era la que conseguía todos los clientes. Así es que decidí que termináramos de hacer lo que teníamos que hacer. La cena del 24 fue en casa de mis papás. Fuimos a la cena y yo actué como si nada pasara. Me acuerdo que mis papás me veían súper normal, e incluso, ay, hija, qué feliz te ves, ¿no? Qué bien te ves, qué bien se ven, todo súper bien. Y yo estaba destrozada. Yo sabía que ya no había más, pero no sabía cómo decir, ya no puedo. El 25 nos quedamos en casa y el 26 le pedí que cenáramos juntos. Yo me fui a trabajar y en la noche que regresé lo vi en un restaurante. Y ahí empezamos a hablar. Antes de que yo pudiera hablar, él empezó a llorar y a decirme que me quería pedir perdón por todos los errores que había cometido, por todas las mentiras que decía, por todo esto que había hecho de las apuestas, por las cosas que habían desaparecido de casa, perdón. Y yo ya estaba totalmente desconectada. Me acuerdo ver así al horizonte y solo responderle que ya no podía más, que estaba agotada, que estaba cansada físicamente, que emocionalmente nunca me había sentido tan agotada, tan cansada, tan derrotada, que me sentía muy decepcionada de él como esposo, como hijo, como compañero, pero sobre todo como papá. Que se había desentendido de su hijo, que yo no podía imaginarme lo que era seguir teniendo una relación con él así y que prefería tener un tiempo para mí porque ya no podía más. De verdad estaba completamente desgastada. Él me dijo, está bien, sí, tómate unos días, piensa las cosas y entonces regresamos y hablamos. Nos fuimos a la casa y como película mexicana del cine de oro, mientras yo planchaba sus camisas, él jugaba con el perro y hacía su maleta. Y yo lo veía y me daba cuenta que no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Que para él no pasaba nada. Que iba a volver estando seguro de que yo lo iba a perdonar. De que iba a volver a empeñarme en la otra mitad de la casa. De que iba a volver a mentir, a continuar
diciendo cosas que no existían. Me dolió muchísimo. Se fue. Y el día que se fue, dormí. No sé cuánto tiempo dormí. No tengo claro cuántas horas pude dormir. Después de meses de no poder descansar, de tener miedo, me pude dormir. Pasaron los días y el acuerdo era que el 30 de diciembre nos veríamos para platicar. Llegó ese día. Y bueno, pues en mi lógica, yo pensaba que él iba a llegar a platicar, a decir qué había pensado, cómo lo íbamos a resolver. Llegó y se sentó enfrente de mí en una actitud terrible. Físicamente se veía muy mal, como si hubiera estado en la calle. Y me acuerdo que me vio y me dijo, bueno, ¿y qué pensaste? Y yo no entendía su pregunta. O sea, ¿yo? ¿Qué pensaste tú? No, bueno, tú querías tiempo para pensar, ¿no? ¿Qué pensaste? Me llevó al límite y le dije, ¿quieres saber qué pensé? Que vivo mejor sin ti, que estoy mejor sola, que por fin dormí, que no tuve miedo de que alguien me saqueara la casa, que no tuve miedo ni me tuve que preocupar por ver qué nueva mentira venías a inventar. Dormí, descansé por fin. Se enojó mucho con mi respuesta, obvio. Y entonces me dijo, bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Yo la verdad es que desde que nos casamos te sentí súper segura y entonces pues ya, o sea, perdí interés y empecé a descuidar la relación. Pero bueno, pues decide lo que quieras. La verdad es que yo ya estaba en un punto en el que lo único que quería es que se fuera. Ya no quería tenerlo cerca. Y le dije, vete, ya no quiero hablar más. Para serles muy honesta, sé que hablamos más cosas, sé que discutimos, no me acuerdo. Llegó un punto en que mi mente se bloqueó por completo. Se fue. En ese momento le marqué a mi mejor amiga y llorando le dije que necesitaba verla. Ella no sabía nada. Pasé por ella a su casa y fuimos a un café y empezamos a platicar. Y ahí se enteró de todo lo que estaba pasando. Y a mí nunca se me va a olvidar los ojos con los que me miraba y me decía, ¿por qué nunca dijiste nada? ¿Por qué nunca pediste ayuda? ¿Por qué vives esto sola? Fue la primera de muchas veces que lo escuché. Y no podía responder. Y no podía responder porque mi corazón estaba hecho pedazos. Porque me sentía exhibida. Porque me sentía utilizada. Me sentía engañada. Porque tuve que ser honesta yo también y decir que no estaba bien. Y eso es algo a lo que yo no estaba acostumbrada. Me llamó y me pidió quedarse en la casa porque no tenía en dónde dormir. Regresé al departamento, le abrí, durmió en la sala y yo me metí a mi recámara y me encerré con llave. Habíamos comprado una camioneta. Las llaves de la camioneta las escondí porque me dio miedo que se las fuera a llevar para empeñarlas. Al día siguiente era 31 de diciembre. Desperté, tocó la puerta, abrí y de nuevo llanto. Perdóname, sé que todo ha estado mal, sé que mi actitud de ayer no fue la correcta, déjame explicarte, me sentí muy mal por tu respuesta, pero el terapeuta está muy preocupado por mí porque me dice que mi adicción al juego está avanzando de una forma muy descontrolada y necesito internarme. Y de nuevo yo mirando el horizonte le dije, está bien.
Intérnate, haz lo que quieras. No, pero vamos a estar tú y yo juntos y voy a salir adelante y lo vamos a lograr y entonces tú y yo vamos a tener esta vida maravillosa. Y dije, no, ya no, vete. Vete a internar, vete a hacer lo que tengas que hacer, pero ya no conmigo, vete. No, hoy es 31 de diciembre, nos tocaba pasarla con su familia, vamos con mis papás. Dije, ya no, porque quien te suministra esta droga perfecta para la mentira soy yo. Actuando que no pasa nada, actuando como si no me doliera, como si no me robaras, como si no abusaras de mi confianza, de mi dinero, de nuestro lugar seguro. Esa soy yo. Esa es mi responsabilidad. Yo te doy eso. Yo coopero para que tú seas esto. Y ya no quiero. No voy a ir. Y no voy a hacerle sentir ni pensar a nadie que estamos bien. Ya no. Se fue. Yo me quedé en casa. Destrozada. Recuerdo que mi hermana estaba en Guadalajara con mi hermano. Y le mandé un mensaje a medianoche en donde le puse, estoy bien, no quiero que me llames, solo tienes que saber que me voy a separar de él. Y mi hermana, no sé, a los minutos me contestó, ¿qué? ¿De qué estás hablando? ¿Estás bien? ¿Estoy bien? No quiero hablar hasta que regreses. Nunca me lo ha dicho, pero yo supongo que algo comentó y me acuerdo que una de mis sobrinas me mandó un mensaje que yo creo que ella nunca ha sabido lo que significó para mí. Mi sobrina Fernanda me escribió un mensaje que decía, tía, no importa lo que pase, yo te amo y cuentas conmigo siempre. Ese fue mi año nuevo. Eso fue mi mejor regalo de año nuevo. Días después, él me avisó que iba a ir a la casa a recoger cosas porque se iba a internar. Lo vi porque él no tenía llaves de la casa, porque nunca sacó un duplicado. Nunca tuvo dinero para sacar un duplicado. Y entonces yo tenía que irme a trabajar. Él llegó muy tarde y le abrí la puerta, entró y quiso hablar. Dije, no, ya me tengo que ir. Ya, por favor, ya. Se hincó, me prometió que todo iba a cambiar, que cuando él saliera de este lugar al que iba a entrar, todo iba a ser mejor, íbamos a volver a empezar, lo íbamos a lograr, íbamos a hacer todos estos planes que teníamos. Y yo le dije que no. La verdad es que creo que un poco de tiempo antes algo sucedió conmigo. Mientras mi amor por él iba haciendo esto, mi amor por mí iba haciendo esto. Y entonces empecé a desencantarme por completo. Los días que él no estuvo me di cuenta que mi vida era muchísimo mejor sin él. Me sentí relajada, yo me sentía diferente, me veía diferente. Así es que le dije que no, que se fuera a hacer lo que tenía que hacer, que se encargara de él, que yo no me podía seguir encargando de esto, que se fuera. Me dijo, cuando salga, entonces te voy a buscar y hablamos para que podamos recuperarlo. Y me acuerdo que solo le dije, te voy a pedir un favor. Vete y cuando regreses, lo único que te pido es que respetes mi decisión, sea la que sea. Porque creo que lo mínimo que me merezco después de todo lo que ha pasado es así de respeto a lo que quiero para mí. Me dijo que sí. Tomé mis cosas y me fui porque se me hacía muy tarde, así es que le pedí que cuando se fuera cerrara la puerta y pues se fuera de la casa.
Me acuerdo que salí, me subí a la camioneta, salí y entonces salió corriendo y me hizo que bajar el vidrio, lo bajé y me dijo, ¿tienes 20 pesos que me prestes para poderme ir? No. Subí mi vidrio y me fui. En la noche, cuando regresé a casa, abro la puerta y entonces, caray, aquí falta algo. Faltaba un horno y lo primero que pensé fue en mis anillos de bodas. Fui a la habitación y ya no estaban. Se los llevó para empeñarlos. En ese instante tomé el teléfono, le marqué a alguien y le dije, me voy a divorciar, necesito un abogado. Ya no lo pensé. No tuve un segundo de duda. Por fin, en muchísimo tiempo, no dudé. Le dije, me voy a divorciar. Esa persona se sorprendió muchísimo, ¿qué fue lo que pasó? Le expliqué a grandes rasgos, le dije que no estaba el horno, una computadora, mis anillos, y me dijo, en este momento vamos al MP, vamos a levantar un acta por robo, y yo decidí que no. Que no porque yo no quería hacer así las cosas. Me mandaron una abogada y no recuerdo si al día siguiente o a los 2 días la fui a ver. El trato con los abogados es que les tienes que decir absolutamente toda la verdad. Así es que le conté todo lo que había pasado. Cuando terminé de hablar se me quedó viendo muy seria y me dijo, te tienes que ir de tu casa. No puedes seguir viviendo ahí. Te puedo asegurar que ya te están siguiendo. Vete de tu casa. No puedes vivir sola. Y yo no entendía absolutamente nada de lo que me decían. Para mí sonaba fantástico. Era como, ¿de qué están hablando? Es mi casa. ¿Cómo me voy a ir? ¿Cómo voy a estar en riesgo? ¿Quién me va a seguir? ¿Por qué? Dentro de la plática que yo tuve con ella, le platicaba que una vez él, en uno de esos múltiples asaltos, regresó golpeado. No entendía como por qué yo iba a estar en riesgo. Yo no estaba haciendo nada que no fuera a apoyar al hombre con el que me casé. Y cuando me dijo eso, mi hermana ya había regresado del viaje de fin de año. Así es que la vi en un restaurante y platicamos muchísimas horas. Le platiqué lo que había pasado. Lloré muchísimo con ella. Ella estaba muy sorprendida de cómo había vivido esto sola. Estaba muy enojada porque no se habían dado cuenta, porque no me habían tendido la mano, porque no habían estado allí para apoyarme, porque yo no había pedido auxilio de alguna manera. Pero pues no sé, simplemente yo no quería afectar la relación que tenía. Le expliqué lo que me había dicho la abogada y me dijo que me fuera a vivir a su casa, así es que estuve en su casa yo creo que 2 semanas. En ese ínter me salí de la casa, busqué un departamento, tuve que hacer todos los movimientos para salirme del departamento donde vivíamos, conseguí una demanda de divorcio y encontré mi nuevo lugar seguro. Pero para poder lograr irme a vivir ahí, pues había que hacer muchísimos movimientos de dinero, cancelar servicios, hacer todo lo que uno tiene que hacer cuando se cambia de casa. Y cuando llegó el momento de cancelar nuestro servicio de televisión de paga, que pagaba él, cuando hablo para decir que ya lo iba a cancelar, me dicen que tengo un adeudo de mucho dinero, no sé, que en ese momento para mí era como 1 millón de pesos, ¿no? Porque cada que se metía un pago, se metía con una tarjeta diferente y siempre había una reclamación de pago indebido. Entonces ahora también tenía esa deuda. Y recuerdo hablar con unas amigas que me acompañaron durante todo este proceso todos los días. Se sentaban al lado de mí en el trabajo y fueron muy importantes para mí. Yo creo que sin su apoyo nunca lo hubiera logrado. Y me dijeron, tienes que hablar con sus papás.
Y ni modo, o sea, tienes que pedir ayuda, incluso económica, porque ya no era solventable por mí todo lo que estaba pasando. Así es que fui, hablé con sus papás, hablamos de absolutamente todo lo que había pasado. Y recuerdo que uno de ellos se me quedó viendo y me dijo, uno no deja a un enfermo. Y yo solo le pude responder, yo sí dejo a un enfermo, porque si no después vamos a ser 2, y luego 3, y luego una familia de enfermos. Y yo no quiero eso para mí. Yo ya no me voy a quedar con él. Les pido que me ayuden a que me firme el divorcio en paz. Ya sacó todo lo que pudo haber sacado de mí, y yo ya no voy a dar una cosa más. Me dijeron que sí. Recuerdo muy bien que su papá no me podía ver a la cara. Estaba agachado. Sé cuánto me querían. Y solo me dijo que yo merecía lo mejor, que él estaba seguro que yo iba a hacer una vida increíble después, que esto iba a ser un muy mal recuerdo, que se sentía muy mal por el daño que yo había sufrido, que me pedía perdón, pero que él estaba seguro de que a mí me iba a ir muy bien porque era una gran mujer. Me dieron un apoyo económico, con eso pude concluir la deuda de televisión por paga, pude moverme al departamento moviendo recursos, no sé de dónde, de verdad, pero logré irme a un nuevo lugar. Él de pronto me hablaba desde donde estuviera. Honestamente hoy no sé si eso fue cierto o no, pero me hablaba desde el lugar en donde estaba encerrado y algunos días me hablaba furioso y otros días hablaba bien. Hasta que un día le dije que ya necesitaba que verlo para que aclaráramos las cosas. Yo nunca le dije que ya teníamos el acta de divorcio. Nos vimos en un café y yo llegué con mis cosas, obvio con el acta muy escondida, y entonces él se sentó y me dijo que estaba en recuperación, que pues en este lugar les decían que era importante que reconocieran las cosas que habían hecho mal, los daños que habían causado, así es que me pidió perdón por muchísimas cosas, ¿no?, que había hecho. Ese día me enteré que le pidió dinero a mi papá, que le pidió dinero a un amigo, que le pidió dinero a muchísima gente a la que yo nunca, ni siquiera a mi papá, a la que yo nunca le hubiera pedido dinero. Y cuando acabamos de platicar, me dijo que él se iba a recuperar y que iba a poner un restaurante y que entonces íbamos a estar juntos. Le dije que no, que ya no había opción. Antes de irse me dijo, tengo que pedirte perdón por una última cosa. Tengo que pedirte perdón porque yo ya te había puesto a ti en riesgo. Ya me habían amenazado contigo con hacerte algo a ti. Y mis papás tuvieron que entrar para que eso no sucediera. Me dolió muchísimo por él y por sus papás. Me acordé de las palabras de uno no deja a un enfermo, ¿no? Y entonces recuerdo que solo lo miré llorando desgarrada y le dije, nunca, bajo ninguna circunstancia, quiero que me vuelvas a buscar. Yo he sido una dama en esta historia, pero no lo voy a hacer más. No te vuelvas a acercar a mí bajo ninguna circunstancia, porque entonces se me va a olvidar que soy una dama. Quiero el divorcio. Sí, nos vemos para firmar. Le dije, no, quiero el divorcio. Saqué el papel, en ese instante lo firmó y me lo dijo, no sé qué estoy firmando, confío en ti. ¿Qué te voy a quitar? Todo es mío, ¿no? Me fui. Recuerdo que llegué a casa de unos amigos míos muy especiales. Les hablé y cuando me abrieron la puerta me caí así llorando. Me tomé una botella de whisky Lloré, y lloré, y lloré, y lloré, y lloré de enojo, de frustración.
de enojo conmigo misma por haber permitido tantas cosas, por haberme dejado atrás, porque se me olvidó ese día que yo fui con la psicóloga y me dijo, Gabriela, vas a poder con esto toda tu vida, y algo dentro de mí me dijo no, y mi orgullo y mi ego estúpido, soberbio, me hizo decir sí. Porque no sabía cómo parar una boda, porque no sabía cómo explicarles a todos que no iba a ser lo que todo mundo esperaba de mí. Me sentía muy decepcionada de mí, muy enojada conmigo, muy preocupada, muy espantada. Mis papás todavía no sabían nada, mi hermano no sabía nada. Así es que a mi hermano solo un día le mandé un mensaje y le dije, me voy a divorciar, no quiero hablar contigo hasta que vengas. Y llegó el día en el que mi hermano vino. Y no sé cuánto tiempo lo abracé. Solo me acuerdo que en cuanto entré y lo vi, lo abracé y lloré horas. No sé cuánto tiempo fue. Y recuerdo perfecto que mi hermano decía, mi niña chiquita. Estoy segura que mi hermano escuchó cómo mi corazón estaba roto. Y lo único que quería era poder unir mis partes. Me senté con él, con mi hermana. Lloré con ellos. Me acompañaron, me escucharon. Me cuidaron. Y me ayudaron a reconstruirme. Tenía que hablar con mis papás. Un día llegué a casa de mi abuela, en donde vivían mis papás, y les pedí a los tres que se sentaran. Me senté enfrente de ellos y les dije, vengo a avisarles que me voy a divorciar. Les pido que no me pregunten absolutamente nada. Nunca van a saber los verdaderos motivos. Nunca van a tener información de más. Solo les pido que confíen en mí, en que es la mejor decisión que puedo tomar para mi vida y en que estoy bien. No les dije nada más. Los tres me miraron. Mi papá me dijo, no conozco una mujer más chingona que tú. Estoy seguro que si estás tomando esta decisión es porque es lo mejor para ti, para tu vida. Y aquí estamos contigo. Mi mamá se levantó, me abrazó y no pudo decir nada. Solo lloró. Mi abuela me dijo, hija, la vida sigue. La vida sigue y la vida se construye con lo que viene. Así que arriba y a caminar. Estoy segura que lo vas a hacer muy bien. Y si es lo mejor para ti, estamos contigo. Al día de hoy, mi mamá se fue sin saber lo que pasó. Mi papá no lo sabe y mi abuela tampoco. Después tuve que hablar con mis sobrinas, porque tengo 4 sobrinas, que son lo más importante de mi vida. Y por quienes muchas cosas que hago en la vida, como esto, lo pienso millones de veces antes. Pienso muchas veces cómo va a impactar lo que yo decido en sus vidas, el ejemplo que soy, lo que les voy enseñando. Y yo solo quería decirles que les estaba enseñando que uno no se puede quedar en donde no es feliz, que uno no se debe quedar en donde no te aman de verdad, en donde no te respetan, que uno no se puede quedar en un lugar en el que no estás seguro, en el que utilizan tu vida. Eso no está bien. Que uno tiene el derecho de decidir lo mejor para sí mismo, a pesar de no cumplir con lo que los demás quieren de ti o para ti. Ellas
lo entendieron perfecto, me dijeron que me amaban, que estaban conmigo, y empezó mi reconstrucción. Ay. Empecé a construir mi nueva vida, a esa nueva Gaby, porque la verdad es que después de lo que viví, algo en mí se murió. Esa es la verdad. Algo en mí cambió para siempre. No sé qué es. Se fue. Y yo tenía que darle tiempo a que eso que murió descansara en paz. El proceso de divorcio fue larguísimo y tortuoso por problemas con nuestras amadas autoridades que cometen muchos errores cuando hacen procesos. Pero conseguí divorciarme al año de separados, un poco menos, no sé. Pero en ese inter empecé a reconstruirme de una manera en la que yo misma me sorprendo. Llegué a vivir a un departamento en el que dormía en un colchón prestado en el piso, porque no quise volver a dormir en esa cama. Así es que dormía en un colchón que me habían prestado y no tenía dinero para comprarme una cama. Entonces, ahí empecé de cero, sin correr a casa de mis papás y decirles que me salvaran, porque yo sabía que esto había sido mi decisión y que yo tenía que correr con las consecuencias de mis decisiones. Mi familia siempre estuvo ahí, atrás. Mis amigos, ni qué decir. Mis amigas son la cosa más increíble que me ha pasado en la vida. Mis amigos, Carlos e Iván, que me cuidaron, que me acompañaron, que me dieron un lugar en su casa. Mis hermanos, mis sobrinas, mi abuela, mis papás, todos entendieron el proceso tan difícil en el que me tuve que enfrentar, de volverme a armar en todos los aspectos, económicamente, emocionalmente, físicamente, porque estaba totalmente desgastada, enojada, frustrada. Y si algo aprendí, fue a rendirme. Fue a decir, Dios, universo, ángeles, no sé, la fuerza que sea, lo dejo en sus manos. Ya no puedo más. Yo no tengo control sobre esto, porque nunca entendí qué pasó. Nunca lo entendí. Trabajé muchísimo en mí, muchísimo. En mi amor propio, en mi seguridad, en reconstruirme, en aceptarme, en perdonarme, en entender que Él no me lo hizo a mí. Él lo hace, porque eso es Él. No es conmigo, es Él. Mucho tiempo estuve en contacto con su familia todavía. Me buscaban, me saludaban, querían saber si estaba bien. Y durante un buen tiempo me pareció adecuado. Pero todo empezó a sonreír. Me cambié de trabajo, vendí la camioneta, quité mis deudas. Mi hermano me ayudó económicamente para cancelar una deuda muy fuerte que tenía y después se lo pude pagar. Me empecé a esforzar mucho en este nuevo trabajo que tuve, que me abrió las puertas de un montón de cosas. Empecé a regresar a mí, a mi seguridad, a mi amor propio, a mi alegría natural, a esas ganas de vivir que he tenido siempre. Y
Y empezó a ser muy bonito todo lo que empezó a surgir a mi alrededor. Conocí gente muy linda. En el Inter salí con gente, entendí que había que volverse a dar otra oportunidad. Y conocí gente que me hizo conocerme como yo nunca pensé que fuera. Me hizo conocer partes de mí que yo no tenía idea que existían. Gente que me hizo encontrarme con una Gaby mucho más segura y mucho más dueña de sí misma, de su cuerpo, de sus ideas, de cómo manejaba sus emociones, su sexualidad, su tranquilidad, su paz, su mente, de forma muy distinta. Y en este proceso de reconstrucción había algo que en mí siempre había existido y que era un sueño desde niña, que siempre existió ahí y que era lo que me robaba las sonrisas desde muy chiquita. Así es que me inscribí a un curso de locución. Y hoy que lo pienso, recuerdo que me tardé mucho en poderme inscribir. Había algo que me daba mucho miedo. Yo sentía que iba a entrar ahí y que algo en mi vida iba a cambiar de forma muy rotunda. Y tal vez me daba miedo porque no quería más cambios para mí. Me inscribí al curso y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Conocí a unos maestros espectaculares, unos seres humanos increíbles que me acogieron y que me ayudaron a hacer realidad mi sueño más grande de Gaby chiquitita. Más o menos al año de estar ahí, un día llegué a una clase y conocí a alguien. Y ese alguien hoy es mi pareja. Con el paso del tiempo me reconstruí. Y con cada una de las piedras que cayeron y con cada uno de los pedazos de mi corazón, de mi mente, de mi seguridad, de mi tristeza, fui construyendo poco a poco lo que yo llamo el imperio que es hoy mi vida. Entendí que nadie tiene la capacidad de deshacerme. Entendí que si yo quiero algo, voy a luchar por eso. Y que nunca me voy a quedar en un lugar en donde no soy feliz. El 8 de marzo fui a la marcha de mujeres y al lado de muchas mujeres que iban contando su historia, entendí que lo que yo había vivido es violencia. Porque la violencia se disfraza de amor, se disfraza de adicciones, se disfraza de dependencia, se disfraza de necesidad. La violencia te hace creer que la gente te ama o te necesita, pero en realidad te usa. Lo que viví es violencia. Y durante mucho tiempo yo no dije nada, pero un día entendí que el mejor regalo que le puedes dar a alguien que te violentó es tu silencio. Hace un par de años me buscó una persona que tuvo una relación con mi ex esposo y le hizo lo mismo. Cuando ella me escribió, solo existió una palabra en mí: empatía, sororidad. Porque yo pude haber evitado esa conversación y decir, ese no es mi problema, a mí no me interesa. Cuando la leí desesperada, angustiada, triste, me acordé de mí. Y me hubiera encantado que cuando yo estuve así, alguien de su gente hubiera volteado y me hubiera escuchado y me hubiera dicho, tienes razón, lo que estás viviendo no está bien. La escuché, la leí, la acompañé y lo único que le dije fue que nadie es más fuerte que nosotras mismas. Que él no le iba a destrozar la vida como ella creía. Recuerdo que me preguntó si había una vida después de él. Y mi respuesta fue, no, no hay una vida después de él. Es la vida después de él. Porque él no es nadie. Él lo único que vino es enseñarte lo que no quieres para ti. No soy una víctima. No quiero ser catalogada como víctima. Soy responsable de mis decisiones. Uno tiene para lo que le alcanza en la vida. Y en ese momento
a mí me alcanzó para eso. Porque yo no me creía merecedora. Porque yo creí que por mi cuerpo, que por mi tamaño, nadie me iba a amar. Yo quise caber en una sociedad. Quise cumplir con los sueños de mis padres. Y me fallé a mí. Entendí que ni mi cuerpo me define, ni mis decisiones me definen. Lo que sí me define es lo que hago con todos los errores que cometo en la vida. Y si para tener la vida que tengo hoy, al hombre que tengo hoy a mi lado, y sentirme como me siento, dueña de mí, responsable de mí, enamorada de la vida, si para abrirle nuevas puertas a las niñas que vienen atrás de mí y enseñarles que la vida es vivir libre, en amor, en respeto, en dignidad, tuve que haber vivido eso, lo volvería a hacer. Yo no soy una víctima. Yo soy estúpidamente chingona. Si alguien hoy me preguntara cuál es mi cicatriz favorita, podría decir que el no haberle hecho caso a mi voz interna. Esa voz que siempre te dice la verdad y que te hace saber en dónde no es tu lugar, pero que por ego decidimos callar. Este proyecto lo inicio porque sé que muchas personas están viviendo historias que preferimos callar. Y callar nunca es una solución. Entre más alto hablemos, más gente nos vamos a unir. Y más vamos a saber que mi historia puede ser la tuya, o la tuya la de alguien más. Y con que llegue a una persona a la que le podamos abrir los ojos, cambiar la vida y ayudar, mi sueño de niña está hecho. Este programa es para ti, para todos, porque aquí todos cabemos.